Hola, permiso. Hola David, ¿cómo estás? Bien, acá andamos. ¿Qué te trae por acá hoy? Bueno, como sabés, tengo cáncer de lengua y últimamente la verdad que me estoy sintiendo bastante mal, bastante cansado. Me cuesta mucho hacer todas las actividades y entre ellas el consumir alimentos la verdad que me está siendo muy difícil. Me imagino. Me duele mucho todo lo que es tragar, hasta ya la molestia al masticar, pero bueno, tragar es lo que más me molesta y eso hace que cada vez esté comiendo menos. Obvio, sí. Fui al médico por este tema y me dijeron que tengo disfagia, Sí. creo que Faringia. orofaringia, Sí. y bueno, me dijeron que vaya a un nutricionista para ver cómo solucionamos esto. Bien, genial, me parece perfecto, sí. Mira, para que sepas, la disfagia orofaringia, que es esto que a vos te dice el médico que te está pasando, a grandes rasgos es esto que a vos te cuesta tragar, este dolor, el poder masticar bien el alimento, el poder tragarlo y que pase. Pero tranquilo, hay solución y por eso te derivaron para acá. Y nada, lo que vamos a hacer básicamente, primero lo importante obviamente es que vos puedas retomar tu alimentación lo más normal posible, no dejar de consumir alimentos es lo que menos estamos buscando. Sí. Entonces en estos casos lo que hacemos es adaptar las consistencias, tratar de que vos sigas consumiendo más o menos los mismos alimentos que venís consumiendo, pero adaptando esa textura para que vos no tengas que masticar, para que a vos te sea más fácil tragar, para que no te duela, para que no salives tanto. Sí, porque eso me pasa. Siento que retengo mucho el alimento en Claro. la boca y a la vez salivo mucho y me hace todavía más difícil poder tragar. Claro, obvio, sí, todo eso es consecuencia de esta patología que vos traes. Entonces, en este caso, por todo lo que vos me contás, lo que vamos a hacer es pasar los alimentos a lo que llamamos una consistencia que es tipo puré. Todos los alimentos que vos consumas, lo que vamos a tratar de hacerlos es llevarlos a una consistencia en la que sea tipo una papilla, pero va a ser importante que tengas en cuenta que no haya grumos, que no sea pegajosa, porque todas esas son cuestiones que quizás te dificultan también la ingesta, ¿sí? Bien, y entonces a mí me conviene pisar los alimentos, Sí. licuarlos o por el tema de los grumos. Sí, hay alimentos y alimentos. Lo que mejor te recomiendo es que los licúes, así te aseguras de que no quede absolutamente nada. Y sí vas a tener que tener en cuenta algunas cuestiones. Por ejemplo, quizás evitar lentejas o algunas legumbres que la cáscara, viste, que es más dura y puede ser que no se termine de procesar del todo. Lo mismo las semillas, las frutas secas. Después también lo mismo con los vegetales y las frutas que sean sin cáscara, cualquier parte que vos veas que sea más durita, tipo los tallos o cosas así, mejor eliminarlo también. Bueno. Todo eso igual yo después cuando te pase la hoja escrita con todas las indicaciones, lo vas a ver. Lo mismo te vas a dar cuenta que dentro de las opciones hay carnes. Ah, ok. Y ahí también vas a ver que al costado te va a aparecer anotado que tengas en cuenta, por ejemplo, si es pescado, sacarle las espinas, los cartílagos, al pollo lo mismo, a la grasa, a la carne si hay alguna grasa visible al costado, viste que suele tener, sí. sacarlo también porque son cosas que no terminan de procesarse del todo. Bien. Y es lo que justamente yo tengo que fijarme que esté todo igual, que no haya claro, otra que textura. la consistencia sea toda la misma. Ok, bien. Y después también otra cuestión con la que se suelen encontrar los pacientes en esta instancia es que la verdad es que es difícil pasar de una alimentación en la que venís comiendo alimentos sólidos, variados todos los días, a de pronto tener que consumir purés. Obviamente es un proceso que va a ser un cambio gradual, pero a veces lo organoléptico, lo visual, el color, como que no llama tanto la atención. Entonces lo que te voy a recomendar es que a la hora de hacer purés, por ejemplo, le agregues zanahoria, calabaza o algún vegetal así que por un lado son dulces, entonces te van a dar un sabor más agradable, y por otro lado el color, ese color naranja que quizás hace que sea más amigable también a la vista. Sí, me imagino porque si mezclas cualquier alimento seguramente te queda un color muy lindo. raro. Sí, bueno, y lo mismo quizás con los olores que puedes llegar a tener esa combinación de alimentos que puedes hacer. Así que también evitar, por ejemplo, los pescados, quizás dejarlos para una instancia más adelante, para cuando ya estés más acostumbrado. Lo mismo con vegetales como los coles, tipo el brócoli, el coliflor, son vegetales que tienen olores fuertes. Entonces, quizás evitarlos, por lo menos hasta que te acostumbres a ingerir con esta textura. Ok. Otra cosa que
podría decirte es que tengas cuidado con las temperaturas. Siempre, como vos tenés tipo toda esta afectación de que te duele, que te raspa y demás, evitar temperaturas que sean muy calientes o muy frías, porque pueden empeorarte la sintomatología. Siempre buscar que esté templado, ¿sí? Una temperatura tibia, digamos. Tengo una pregunta. Si yo, porque entiendo como lo de los purés se me relaciona más con los alimentos salados, pero si quiero algo más dulce, un postre o algo así, ¿también podría? Sí, obvio, pues eso es más fácil incluso que los alimentos salados. Mira, puedes hacerte flanes, por ejemplo, podría ser, puede ser un mousse, un postre de leche, el yogur tipo el cremoso, digamos, el que se come con cuchara. Vos siempre tomá como referencia la cuchara. Si vos lo podés agarrar con la cuchara, va a ser una textura igual que vos veas que no tenga grumos y que no sea pegajoso. Pero con frutas y eso no. No, eso lo vamos a evitar, eso también está especificado en el material que te voy a mandar. Eso es lo que llamamos dobles texturas. Ahí vos tendrías como, si el alimento base, el yogur, estaría en la textura correcta, pero si ya empezamos a agregar frutas, cereales o frutos secos, puede dificultarte, porque es algo que vos tenés que masticar, al fin y al cabo, y puede seguir generándote la sintomatología. No, aparte de mí me cansa mucho comer. Por eso también, y lo que buscamos es justamente que no dejes de comer y que tampoco sea un momento que te genere más agotamiento, porque eso te genera más gastos, no es lo que estamos buscando. Bien. Y después, otra cosa más que me olvidé mencionarte cuando hablábamos de los vegetales, es que cuando vos hagas, por ejemplo, puré de frutas también, viste que las frutas se oxidan, toman ese color medio amarronado y puede que no sea muy agradable a la vista. Ahí lo que yo recomiendo es agregarle al puré, una vez que ya esté hecho, un poco de jugo de limón por arriba, y eso va a evitar que se oxide. Sí. Después también puedes agregar en algunas preparaciones un chorrito de leche, por ejemplo, para que sea un color más clarito, o si tiene olores o gustos muy fuertes, quizás bajarlo un poco con azúcar, si se puede. Eso los vas a ir encontrando a medida que vayas entrando en la consistencia, vas a ver que cada vez te va a salir mejor y más fácil, y vas a encontrar cuáles son las preparaciones que más te gustan a vos, combinando un montón de alimentos. No necesariamente significa que vas a tener que dejar de consumir muchas cosas. Bueno, David, teniendo en cuenta todas estas recomendaciones que fui dando, algo que me parece importante destacar son aquellos alimentos que vamos a buscar evitar, ¿sí? Porque justamente o te van a ser muy difíciles a la hora de tragar, o te pueden generar un riesgo de broncoaspiración, que es algo que puede pasar en la disfagia. Sí, me pasa a veces que cuando estoy comiendo empiezo a toser, o después de comer, tipo, como que tengo ahí. No te preocupes porque es súper común, justamente suele pasar eso, tener la sensación de que tenés el alimento o que tenés que toser, porque justamente te genera esta broncoaspiración, que es algo que vamos a evitar para que sea más fácil la ingesta, ¿sí? Entonces, ¿qué alimentos buscaremos dejar de lado, por lo menos hasta que vayamos mejorando en cuanto a consistencias? Por un lado, los alimentos que son muy fibrosos, ¿sí? Que son muy duros, los tallos de ciertos vegetales, por el momento retirarlos, consumir aquellas partes más blandas, también aquellos que pueden ser resbaladizos cuando te los pones en la boca, por ejemplo las legumbres, el arroz, todo lo que sea muy chiquito sobre todo, ¿sí? No digo que lo dejes de consumir, pero lo preferible va a ser que proceses todo y que llegamos a esa consistencia, que sea homogénea, que sea cohesiva, ¿sí? Porque lo importante es esto también, que no haya dobles texturas. Por ejemplo, una sopa con fideos no va a ser recomendable porque se te va a dificultar mucho el consumir. Claro, sí, a mí me gusta un montón comer fideos, pero no quiere decir que tenga que dejar de comerlos. Para nada, justamente. Vos los podés cocinar, los podés cocer y después agregarlos a estos purés, obviamente procesando todo junto con algunos vegetales, y de esta manera los incorporás, van a tener muy parecido el gusto, no te preocupes por eso, y bueno, no los vamos a dejar de lado, ¿sí? Solamente ten en cuenta cómo los vas a preparar. Está bien, sí, era uno de mis miedos. Es que por ahí es lo más difícil de poder entender, o lo más difícil de como organizarse en un principio. Después vas a ver que todo va a ser mucho más sencillo. Sí. ¿Qué más? Aquellos alimentos que tengan pieles, semillas, todo eso también retirarlos antes de consumir esos alimentos, porque puedes consumir frutas, pero bueno, si tienen justamente lo que te acabo de nombrar, retirarlo. Claro, sí, la cáscara y las semillas más que nada. Principalmente, bueno, los tallos en el caso de que haya. Por ejemplo, en una manzana, la parte del centro la retirás y bueno, lo vas a tener que cocer y triturar. ¿Qué más? Bueno, todo lo que tenga grumos, también evitarlos.
porque queremos que sea muy fácil para vos poder consumirlos y que no requiera de masticación los alimentos o estos purés. Alimentos muy duros o secos, ¿sí? De aquellos que son quebradizos, galletas, frutos secos tampoco, por justamente esta dificultad de la que estamos hablando. Y por otro lado, aquellos que sean muy pegajosos, por ejemplo, productos de panadería que tienen como ese dulce arriba, o el dulce del flan, ¿sí? El caramelo. Claro, o sea, el flan debería comerlo solo, digamos, sin caramelo y sin dulce de leche tampoco. Dulce de leche no, mantequilla de maní no, porque justamente son muy pegajosos, requieren mucho más trabajo en tu boca, en tu lengua, y bueno, obviamente que te puede ser perjudicial. Sí, a veces también siento que se me pegan los dientes y como que tengo que usar la lengua y se me dificulta un montón. Sí, por eso es preferible evitarlos hasta que vayamos mejorando. Ahora yo te voy a mostrar unos documentos que tengo que igualmente yo te los voy a pasar, porque por ahí hablándotelo así es un poco difícil imaginar a la textura que queremos llegar, entonces te voy a mostrar unos documentos que después yo te los mando por mail para que vos los reveas. Genial. Y que a la hora de cocinar los tengas a mano y te sea más fácil. Como así también te voy a mandar un videito justamente también haciendo una persona que realiza el puré en la textura que buscamos. Genial. Por un lado, mira, te muestro, tenemos acá un documento en el cual están todos los grupos de alimentos, cómo es recomendado que los consumas y cómo no o cómo evitarlos consumir. Tenés los panes, las bebidas, porque también obviamente tenés que hidratarte, sí, pero bueno, todo esto tiene sus pautas a seguir. Cereales, frutas, bueno, lo que veníamos hablando. Está bueno porque yo pensé que no se podían usar todos los alimentos. La verdad es que la mayoría vas a poder mientras llegues a la textura que necesitamos llegar, ¿sí? Y bueno, esto está súper interesante porque además es muy gráfico y te puede ayudar mucho. Y justamente acá están las pautas de los alimentos, las texturas más que nada, que puedes consumir y que no. Como así también cómo licuar, limpiar el alimento antes. Está todo especificado. Y por otro lado tenemos acá lo que se llama prueba de la cuchara, ¿sí? Que es mucho más gráfico visual y nos permite identificar a la textura que queremos llegar con una cuchara. Entonces vos a la hora de estar haciendo los purés o las papillas, con esta cuchara podés identificar si está bien o no la textura que estás logrando, ¿sí? Entonces, básicamente se trata de agarrar el producto y ver si él mismo cae y con la fluidez en la que lo hagas, ¿sí? Ves que es importante, acá tenés las dos filas de cómo debería caer, ves que no queda contenido en la cuchara o lo que queda es muy poco, es mucho más cohesivo, no es pegajoso. Como que queda firme cuando cae también. Y ves, acá tenemos el ejemplo de la mantequilla de maní que te hablaba, que ves que es mucho más difícil que caiga, que queda pegajoso en la cuchara, y bueno, esto justamente nos da la idea de lo que tiene que suceder para que no te pase esto en tu organismo, digamos. Sí, ahora entiendo un poco más con la imagen. Perfecto, vos quedate tranquilo que yo te voy a mandar todos, y bueno, acá hay otras texturas, pero te voy a mandar esto en específico. Genial. Así que nada, vamos a la próxima consulta a ver cómo te va con la alimentación. Sí, igual yo cualquier cosa te puedo mandar, o si tengo dudas con alguna preparación te puedo consultar, ¿no? Obvio, no tengas ningún problema, tenés mi mail, igualmente yo te voy a mandar todo, así que lo vas a tener ahí también. Y cualquier consulta me puedes avisar. Y bueno, nos vemos la próxima a ver cómo va con esta muchas alimentación, gracias. por favor. Nos vemos.